Hoy nos vamos a estar reuniendo. Creo que los jóvenes van a tener su momento en el día de hoy. Si llegaran más personas, pues, bueno, si llegan más o si llegan menos, vamos a dar el culto como quiera para adorar y glorificar al Señor. Hoy tenemos una tremenda enseñanza con el hermano Luis. Creo, hermanos, que con todo lo que está pasando, yo me imagino que lo próximo que va a hacer el gobierno es cerrar. Porque pues esto ha seguido en unos niveles demasiado fuertes. Pero nada, vamos a estar aquí hasta que el Señor pues nos lo permita, seguir adorando y glorificando a nuestro Dios, que ha sido bien bueno. Yo siempre digo que es exageradamente bueno, nos ha dado más de lo que realmente nosotros pues nos merecemos. Ya estamos en los medios. Saludamos y bendecimos a aquellos hermanos que nos están viendo a través de CCR Live. Reciban un abrazo del Ministerio Casa Cristiana Restauración, esperando, ¿verdad?, que estén tranquilos en sus hogares. Creo que comenzó a lloviznar. Está cayendo unas pocas de gotas, pero estamos aquí bien. Esperamos en el dulce nombre de Cristo Jesús que ustedes también en sus hogares puedan disfrutar de lo que en esta hermosa noche el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ya se incorporó el hermano Christopher. A mí se me olvidó siempre decirle a ustedes que Christopher había sido operado de una pierna. Creo que lo dije una vez o dos. Sí, lo dije pocas veces, ¿verdad? Pero como un hombre joven, pues ese ball joint se lo pusieron y ya está por ahí. Le damos gloria a Dios, ya está trabajando. Si hubiera sido una persona como yo, pues tal vez estuviera en una silla de ruedas, pero gloria al Señor por la juventud. La juventud es todo diferente. Nada, ya lo tenemos aquí. Le damos las gracias al Señor que ya está aquí con nosotros. Pues vamos a adorar al Señor con todo lo que tenemos, toda nuestra mente, nuestro corazón. Si llegasen algunos hermanos, le daremos la bienvenida y luego dividimos las clases. Los niños se quedan. Los niños no van a salir hasta el 1 de septiembre. Y los jóvenes pues saldrán a su momento con el hermano Henry y nuestra hermana Ruth. Pues adoremos al Señor. Gracias, Padre, te damos gloria, te damos honra, papá, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu favor, gracias por tu amor, gracias por las cosas lindas y hermosas que estás haciendo en nuestra comunidad de fe. Te damos gloria y honra. Atamos, reprendemos todo lo que no es tuyo, Dios, y todo lo que el reino de las tinieblas está tratando de entretejer para traer malestar, daño a la casa. Padre, creemos que el fuerte hay que cuidarlo. Y cuando hablo del fuerte es este lugar donde nos reunimos para adorarte. No las cuatro paredes, sino la esencia de lo que es este lugar, Padre. Para tu gloria, Dios, para tu honra. Padre, y en medio de este mover tan bonito, no podemos ignorar que tenemos hermanos como Brenda Santiago, como don Jesús Viruet, mi papá, como nuestra hermanita Normarí Padín. Padre, que están en los enfermitos, algunos están en los hospitales. Te suplicamos por ellos y por todos aquellos, Padre amado, que se nos pueden escapar a los nombres, pero están en nuestra mente, en nuestro corazón. Que te allegues hasta ellos, Padre, que sanes, que restablezcas a cada uno de ellos. A nuestra hermana Zoraida, Padre, que debe de tener unos momentos terribles con esta atmósfera como está, Padre amado, los polvos del Sahara. Ella tiene problemas, amado Dios, en sus vías respiratorias. Te suplicamos por todos ellos, Señor, en medio de nuestra adoración, en medio de nuestro clamor, en medio de todo lo que vamos a hacer, Padre. Siempre nos acordamos de aquellos que están enfermos, que tienen alguna situación, que tienen alguna crisis en su cuerpo. Un ejército enfermo no puede avanzar, un ejército enfermo no puede adelantar, Padre, la causa. Por eso venimos ante ti con todo el respeto, Dios. Te suplicamos que nos ayudes. Ahora queremos adorarte con todo lo que tenemos, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, Señor, para tu gloria, Padre, y para tu honra. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Señor, amén. Adoremos al Rey. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa para adorarte, para dar nuestra mejor adoración al único Rey eterno, soberano, nuestro Dios poderoso que eres tú, Jehová. Gracias, Rey eterno, porque hemos podido ver tu mano de poder, hemos podido ver tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque estamos aquí. Eres nuestra fortaleza, eres nuestra fuerza, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en la tormenta. Eres nuestro escudo, Señor. Gracias, Rey eterno, porque estamos aquí para darte nuestra adoración, Señor.
Gracias, Rey eterno. Entronamos alabanzas a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor.
Santo Dios, te bendecimos a ti, Rey Jesús. Te exactamente glorificamos, Dios. Ahora están orando para los tiempos y para la ofrenda. Gracias, Jesús, por otro día más que tú nos permites estar aquí en tu casa, donde podemos recibir de tu amor, de tu presencia, donde podemos recibir de tu palabra, donde podemos alimentar nuestra vida espiritual y podemos seguir conociéndote más y seguir creciendo en ti, Jesús. Yo te doy gracias por las bendiciones que nos ha permitido nosotros tener hasta el día de hoy y por las bendiciones que pronto nos darás, Señor. Yo te doy gracias porque no importando las circunstancias que hemos pasado, estamos aquí. Todo porque tu voluntad nos ha permitido estar aquí, Jesús. Ahora yo estaremos depositando los tiempos y la ofrenda. Y esto es para bendecir en la casa y para bendecir a otros hermanos. Todo te lo entregamos en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Se mostrará solo ante el gran
iglesia pueda manchar juntamente con Él. Aleluya. Sí, Señor. Te adoramos, Rey. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Tremendo. Gloria, gloria, gloria. Hay una parte de ese himno que a mí me llama mucho la atención cuando dice, cuando los... Marchen ya Ahí, dale a la batería. con su corona. Es como algo militar, ¿verdad? Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Tremendo. Imagínense, póngase en la mente marchando. Ya no tenemos una cruz, ahora vamos a obtener esa corona. Eso debe ser una bendición extraordinaria. Damos gloria al Señor. Pues nuestros jóvenes salen con nuestro hermano Henry y su amada esposa. Y los niños se quedan juntamente con los padres aquí. La clase de hoy va a ser dividida por 2 jueves porque hay bastante material. Y el maestro que tenemos, pues un maestro que da gusto escucharlo. Damos gloria a Dios por eso. Y nos vamos a estar gozando. Yo no le voy a quitar más tiempo. Vamos a esperar que él se desconecte del piano, que es nuestro hermano Luis Cruz, que le toca en la noche de hoy. Y en lo que él viene, quiero decirle a los hermanos que tuvimos una situación con el teléfono de la pastora, se lo dijimos el martes, y se puso un número nuevo. Se lo haremos llegar poquito a poco, pero ¿qué ocurrió? Que yo voy con ella ese día a lo del teléfono y me dijeron, pero usted puede cambiar el teléfono suyo también porque pues porque ya está en esa oferta y no le vamos a cobrar nada. Y yo, contra un teléfono nuevo, pues vale la pena. Pero ¿qué ocurre? Pues que me dieron el teléfono y como que no me pasaron toda la burundanga dentro del teléfono y me quedé sin WhatsApp y cuánta cosa hay. Y algunos hermanos me llamaban y me preguntaban, el pastor está desconectado, ¿dónde está? ¿Está dónde? ¿En qué dimensión? Pero ya hoy hemos recobrado todo, o casi todo. Y ya podemos entrar otra vez a hacer. Yo no escribo en WhatsApp, yo de momento miro lo que están escribiendo y de vez en cuando pues digo una cosita que otra, y cuando hay alguien enfermo me gusta pues que mencionarlo para que me ayuden a orar
porque yo creo que en la oración, ¿verdad?, del justo y muchos orando pues pueden pasar cosas maravillosas y le damos gloria al Señor por eso. ¿Estamos, Luis? Pues nuestro hermano Luis pues tendrá la palabra. Voy a quitarla. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Hoy nos toca la clase número 22 de esta serie de viajes por las Escrituras, que ha sido de mucha bendición para esta casa. Hemos aprendido mucho. Dice que el maestro asignado es Luis, o sea, yo, sí que soy yo. Antes de empezar esta clase 22, que es de los Salmos, el pastor ya nos comentó que yo le había pedido a Baby dividir la clase porque este libro de los Salmos tiene 150 capítulos y los que se escogieron para el bosquejo son salmos poderosos que son buenos pues explicarlos y que ustedes pues compartan conmigo pues todas las riquezas que tienen estos salmos. Pero antes de eso vamos a resumir un poquito lo que pasó el jueves pasado, que fue nuestra hermana Elvia, que los que se lo perdieron, de verdad tienen que buscar la forma de verlo en la grabación porque fue maravilloso. Empezando como de la forma con que ella empezó su clase, fue haciéndonos una estampa prácticamente hizo con personas de aquí de la iglesia, con hermanos, pues hizo una familia y nos hizo ver de una perspectiva diferente que yo no la había visto, cómo siempre se habla del sufrimiento de Job, más no de la mujer de Job. Ella en realidad era la madre de todos sus hijos y los que saben que todas las madres pues sufren a sus hijos. Eso fue un momento bien emotivo en la clase. Y también una cosa bien interesante que pasó fue que Dios dio a Satanás el consentimiento para que llevaran el experimento. Todo esto que le pasó a Job, pues se llevó a unas vistas públicas, como yo digo, y Dios pues quedó con eso con Satanás para que él hiciera un experimento, porque en realidad el del experimento fue Satanás. Ya ustedes saben que él pues empezó a decir que Job era de esa forma, pero era porque Dios lo vaqueaba para todo. Entonces, me llamó mucho la atención cómo esta parte de Dios le autorizó para que hiciera ese experimento, pero según ella estaba dando la clase nos estábamos dando cuenta que Dios tenía un concepto de Job bien grande. Dios se atrevió a hacer eso, primero porque Él lo sabe todo y Él conoce nuestros corazones. Si hay alguien que conocía el corazón de Job, pues era Dios. De hecho, hay una parte de esa escritura que dice: ¿no has considerado mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo me pregunto, ¿Dios tendrá ese concepto de mí también? ¿O de usted? En estos tiempos que estamos viviendo, que sabemos que hemos estado predicando mucho, que la venida de Cristo está por llegar prontamente, nos conviene que Dios tenga un buen concepto de nosotros, así como el que tuvo de Job, o por lo menos que estemos en el camino de nosotros hacer cosas buenas para que Dios tenga un buen concepto de nosotros. Hay de aquel que Dios no tenga un buen concepto, pues ya hemos predicado aquí de lo que nos va a pasar. Otra cosa que hablamos habló Elvia fue de cómo a pesar de las conclusiones apresuradas y comentarios de las demás personas puede uno mantener la confianza en Dios. Te vio como los tres amigos de Job empezaron a traer situaciones y argumentos y eso a cualquier persona que está viviendo en estos tiempos, con la mitad de ellos estuviéramos desanimados. Mas Job se mantuvo. Yo estuve escuchando una predicación que estaba escuchando mi esposa y ella me dijo, yo la quito ahora, yo no, déjala, yo la voy a escuchar. Y me tocó una parte que decía que el enemigo, Satanás, busca personas astutas para hacerte caer. Entonces nos llevó a la palabra donde dice que en Génesis
Él no buscó cualquier animal, él no buscó un conejo, un caballito, una oveja, él buscó una serpiente que dice la palabra que era astuta. Por eso es que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado de dónde nosotros recibimos consejos. No es que nos volvamos herméticos, pero nosotros como hijos de Dios debemos saber que todo consejo, toda insinuación de querernos ayudar, que vaya fuera de la palabra, que vaya fuera del orden de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo va a buscar, y como dijo el pastor hace poco aquí, nuestra familia más cercana, para hacernos caer. Y también se habló de cuando se pierde la fe, no la fe en Dios, sino la fe en uno mismo. Job llegó en un momento pues, que empezó a hablar mal de él mismo, él se sentía menor que todo, se sentía que Dios lo había abandonado, y es en ese momento donde de Dios se manifiesta de esa forma. Cuando uno se cree que está, pues esta es la voluntad de Dios, porque algunas veces hasta decimos, esta es la voluntad de Dios, pues me toca sufrir o me toca hacer esto, pero no es ahí en ese momento hasta que Dios se revela tal y como es. Hay una parte que Dios entonces le dice, en el capítulo 38 le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Porque algunas veces, más adelante, Job dice, de oídas te había oído, y lamentablemente hay cristianos que saben de Jesús de oídas, y muchas veces de oídas y se va por aquí, pero no aplican lo de buscar el rostro del Señor para constantemente conocerlo cada día más. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Hay una parte que dice, hasta aquí parará el orgullo de tus olas. Eso me encantó. Tiene la lluvia, Padre. Diste tú hermosas alas al pavo real. Con palabras como esta, con muchas palabras como esta, él le hizo saber a Job que Dios lo puede todo, que no importa el sufrimiento que tú estás pasando, no importa hasta qué tan profundo en tu corazón, en tu cuerpo ha llegado el sufrimiento, Dios puede cambiar las cosas de una manera espectacular. De tal forma que aquí dice que a Job se le fue duplicado lo que tenía y después de eso vivió 140 años. Yo estoy seguro que Job no se imaginaba para nada todo lo que le esperaba, pero sin embargo se mantuvo firme en creer en Dios y no despegarse de ese camino. Así que, Elvia, felicidades otra vez, de verdad que estuvo espectacular. Pero hoy, pues vamos entonces a hablar de los salmos y empezamos con un poquito de historia. Los salmos fueron escritos por una variedad de autores a través de la historia del Antiguo Testamento. Si me pueden poner el slide número 2, se lo voy a agradecer. Ahí están puestos los autores que se le atribuyen a ciertos salmos. Por ejemplo, a David se le atribuyen 73 salmos, a Asaf se le atribuyen 12. Asaf me puse a verificar y dice que es el levita y célebre músico del tiempo de David. Era uno de los directores de la música del templo. 11 de esos también se le acreditan a los hijos de Coré. Los hijos de Coré son autores de 11 salmos. Ellos eran una familia de cantantes del templo. 2 a Salomón, hay uno a Moisés, eso tampoco yo lo sabía, cuando lo entendí. El Salmo 90 se le acredita a Moisés, 2 a Salomón, 1 a Etán, el Salmo 89 se le atribuye a Etán. Etán era un levita de la familia de Merari, que fue uno de los cantores del templo designado por David, casi nada. 2 a Jedutún, Jedutún era un músico levita, y 34 entre ellos que no se le conoce el autor. Traje esto porque yo mismo cuando estaba empezando en los caminos del Señor, pues le acredité a David todos los salmos, pero no es hasta que uno pues va viendo todo esto, ¿verdad? En los salmos se demuestra cómo personas piadosas se enfrentan con ellos mismos y sus circunstancias y al Señor con sinceridad y reverencia. Muchos salmos ofrecen alabanzas a Dios, pero hay también otros que deploran la maldad y reclaman la presencia de Dios cuando lo perciben distante. Eso les suena familiar, ¿verdad?
Los salmos profundizan nuestra comprensión de Dios y lo que significa vivir como sus siervos en este mundo. La palabra salmo es de origen griego y significa tocar un instrumento y al mismo tiempo cantar. Bien interesante eso, ¿eh? Aunque el pueblo hebreo le dio el significado de alabanza. Un salmo es un poema religioso cuya finalidad es venerar a Dios. Normalmente estos poemas se convierten en cánticos y forman parte de las liturgias en las congregaciones. Le voy a pedirle favor al grupo que me ponga el video que está por ahí, que nos va a hablar un poquito más de lo que son los salmos. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2, la promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí, luego el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real.
La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Interesante. Esta serie de clases se llama De viaje por las Escrituras y no es hasta que uno escucha muchas cosas de viajes que quisiera ir. Por ejemplo, vamos a usar el famoso Disney. Uno escucha hablar de Disney y no es hasta que llega a Disney que no ve cómo es eso de verdad y ve todas las cosas diferentes a como están en una foto y uno se puede deleitar en todas esas cosas, cómo las van haciendo para que sea del gusto de las personas. Eso mismo es lo que estamos haciendo con las clases. Hemos escuchado mucha palabra y hemos visto, pero no es hasta que nos profundizamos en cosas como esta. Yo en ese video aprendí mucho de los salmos y me sorprendieron muchos datos que definitivamente la próxima vez que yo vuelva a leer los salmos, como cuando ya tú fuiste a Disney y regresaste, que te hablan de Disney, ya tú tienes una idea. Esto nos está pasando con estas clases. Amén. Yo le sugerimos que lea la historia completa. Los Salmos solamente tiene más que 150 capítulos. Por eso fue que vamos a tratar de darle esto en 2 clases. Pero queremos que con estas clases pues podamos ver los Salmos de otra manera. Amén. El Salmo 1, Baby me va a perdonar porque no está puesto en el bosquejo, pero es uno de los favoritos míos. Primero porque cuando empecé a leer Salmos fue el primero que leí y me encantó mucho. Así que me perdonan pues esta adición que voy a hacer aquí. Este libro empieza de una forma cautivadora, por lo menos para mí fue de esta forma. Yo empecé a leer el Salmo prácticamente cuando estaba recién convertido. Y para mí este capítulo, junto a Gálatas 5, que es donde aparecen los frutos del Espíritu, yo lo asocio como uno de estos textos que podemos usar para autoevaluarnos. Todo cristiano que quiera crecer en la fe tiene que permitir la corrección para mantenerse en los caminos del Señor, obviamente de personas que están mucho más fortalecidos en la fe, pero también tenemos que sacar nuestro tiempo para autoevaluarnos, como hacía David, que David le pedía a Dios que lo examinara. Nosotros tenemos que sacar en algún momento, y es un buen concepto para, déjame ver de qué oro hoy, pues vamos a ver si me autoevalúo, a ver cómo yo estoy.
Cuando nosotros vemos Gálatas 5:22, que es los frutos del Espíritu, donde hablan que esos frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si lo ponemos en una listita y empezamos a ver uno a uno, podemos comparar cómo yo estoy en el amor, cómo estoy en gozo, cómo estoy en la paz, en la paciencia. Si hiciéramos a cada uno de ellos del 1 al 10 y empezáramos a marcar más o menos dónde estábamos, y le damos a los muchos maestros que hay en esta iglesia que nos hagan una curva, como dice mi esposa, una curva, y nos podamos, depende de esa curva, decir más o menos en esto yo estoy, y que nos sirva para poder crecer más. Obviamente donde estamos fortalecidos no es que lo vamos a dejar caer, pero dedicarle la fuerza donde estamos un poquito débiles. Esto mismo me pasa con el Salmo 1. El Salmo 1 dice, ese es el slide 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántas de esas cosas yo me puedo aplicar? Ando yo en consejo de malos, y esto pues generaliza muchas cosas. En este mundo que estamos viviendo estos tiempos, hoy todo el mundo ya habla y escribe, tiene derecho a escribir lo que sea. ¿Cómo nosotros nos compenetramos o cómo nosotros hacemos para no caer en esa red? Estamos en camino de pecadores, nos hemos sentado en silla de escarnecedores. Esta parte dice que se entiende por escarnecedor al que escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. Ustedes como yo han visto, ahora que están en las redes sociales, cómo tan fácilmente a la iglesia se les es atacada. Y hacen foros y hablan, y tú puedes empezar a ver comentarios de ciertas personas, de un comentario que ponen en las redes sociales, y siempre hay un comentario que es atacando a la iglesia. El gobierno se está buscando también entrando en esa agua, y en las escuelas están en los mismos. Y todas estas cosas las disfrazan, pero en realidad se están sentando en la silla de escarnecedores, porque están hablando cosas y llevando cosas que están en contra de Dios, que van directo a ir en contra de Dios. Ese salmo dice que si no, en la ley de Jehová está su delicia. Ahí yo fallo porque no busco de la ley, ni medito de día y de noche en ella, que es lo que deberíamos hacer. Tenemos que esforzarnos para poder hacer eso más y más. Y el precio de todo de esta forma de ser es que seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Me interesó mucho que la palabra prosperará está a lo último de todo eso que hay que hacer. Esto lo digo por estas personas que yo como el pastor estoy bien, cojo con pinza esto del evangelio de la prosperidad, y cuando vemos este salmo vimos que está puesto a lo último. La palabra prosperará está a lo último, como queriendo decirte, hay que hacer muchas cosas. Hay que crecer en muchas circunstancias, hay que leer mucho, hay que estar en los caminos del Señor, hay que ver dónde uno está metido. Y eso, como dice la palabra, que buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. Aquí también la palabra prosperar hasta lo último, no al principio. Prospérate, el evangelio es para prosperarte. Hay que ver con mucho cuidado, porque todavía antes de prosperar hay que hacer muchas cosas. Hay que agradar a Dios no prosperando, sino cumpliendo su palabra. Amén. En el slide número 4 empezamos a hablar del Salmo 23. Este salmo es uno de los más reconocidos. Estoy seguro que la gente dice, ¿te sabe algún salmo? Y muchas personas se lo saben de memoria y rápido van al Salmo 23. En los dos primeros versículos
el autor hace una analogía de nuestro Dios. Así que vamos a leer el Salmo 23. Lo vamos a buscar para que lo lean conmigo. Y como sé que hay muchos que se lo saben de memoria, pues lo van a hacer de memoria. Estamos en el Salmo 23, ¿verdad? Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No en balde es de los más famosos porque es uno de los capítulos que tiene 6 versículos, pero tiene mucho significado. Vamos a mencionar algunas de las imágenes utilizadas en este salmo. Como vieron el video de los salmos, pues se usaba mucha poesía, y con la poesía se usan muchas imágenes. Se compara el amor con corazones y ese tipo de cosas. Hay muchas imágenes en este salmo. Así que yo voy a pedirle que me pasen el slide 4, a ver si está por ahí. Y vamos a empezar con delicados pastos. Esto es representativo del sustento. En lugares de delicados pastos me harás descansar. El pasto es el sustento para las ovejas, es el alimento diario. De la misma forma podemos confiar que nuestro buen pastor sustentará nuestras vidas, nos dará lo necesario y Él tiene el cuidado de nuestras necesidades. Otra de las imágenes que vemos en el Salmo es el agua. Está representativo como de descanso. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Puede imaginarse a la oveja descansando en un pastizal al lado de un manantial. Cuando nuestras vidas son guiadas por Jesucristo, hay descanso, reposo en Él. No debemos estar afanados, preocupados o estresados. ¿Será que el exceso de estrés que a veces vivimos es por falta de dejarnos guiar por Jesucristo? Las personas que sufrimos algunas veces estrés, empezamos a profundizarlo y vemos que mientras más estrésico te pones, más te olvidas de Dios. Porque no es, por lo menos para mí, la forma que tengo de controlar el estrés es pensando en mi Dios. Yo había visto una estampa, fíjate, la pude haber traído, de una ovejita que está acostadita y hay un lobo que lo está atacando, pero detrás de la oveja está la imagen del león. Siempre me viene solamente cuando estoy estresado, cuando tengo una situación, tengo que pensar quién es el que está detrás de mí, quién es el que me está cuidando. Y de alguna forma u otra, hay veces que el estrés pues permanece, pero empiezo a caminar en algo firme que es Dios. Otras veces, inmediatamente, pues, hey Luis, ¿qué pasa? Despierta, tienes que echar para adelante, no te puedes quedar ahí. Tú le sirves a un Dios que tiene todo el poder. Amén. Otra cosa que habla es del alma. Dice: confortará mi alma. Otras versiones de la Biblia traducen la palabra confortar como restaurar, fortalecer. El Señor restaura nuestras emociones. Amén. Otra cosa que habla es de sendas o caminos. Eso es significativo de dirección. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cómo saber qué decisión voy a tomar? Eso todos hemos estado en esa situación donde no sabemos qué decisión. Obviamente la dirección y el consejo que nos da el Evangelio es que tenemos que orar. Y en la oración pues encontramos dirección. ¿Qué camino coger? Si Jesucristo es nuestro pastor, Él nos guiará a tomar buenas decisiones, sendas de justicia que glorificarán su nombre. Me gustó esa parte que dice: se glorificará su nombre, porque como algunas veces nuestro resultado no es necesariamente que Él sea glorificado,
Dios entonces empieza a hacer cosas, porque todo lo que nosotros hacemos en el reino de los cielos es para que Él se lleve la gloria y la honra. No es para que nosotros nos vanagloriemos y estas cosas. Nuestros estudios, nuestros logros, todos están hechos porque Él lo permite. Y que nosotros podamos dar el testimonio a todo aquel que nos escuche de que todo lo que hemos logrado ha sido porque Él lo ha hecho posible. Y Él se lleva toda la gloria y todo lo que hacemos, lo hacemos por Él. Esa parte del testimonio algunas veces es un poco floja entre los cristianos porque tendemos a echarle gloria a otras cosas, ¿no? Es que mi trabajo, mi papá tiene chavo, el banco se portó bien conmigo, y entonces nos olvidamos, nos enredamos en esta cuestión de que todo es yo, y nos olvidamos que el que mueve todas las cosas es Dios. Y más cuando ha hecho cosas maravillosas, cuando tú te has encontrado con cosas que tú ni no sabías que se podían lograr, y de momento viene y dice, ¡pam!, lo lograste. Se logró en tu vida, pues fue por obra y gracia de Dios. Dios estaba pendiente de mí y Dios me hizo prosperar. Amén. Otra cosa es el valle de sombra y de muerte. Esto pues va atado a lo que es protección. En su recorrido con el pastor, las ovejas a veces pasaban por valles oscuros, tenebrosos, peligrosos y llenos de fieras. Todos atravesamos etapas difíciles en nuestra vida, sin embargo podemos confiar que el buen pastor está con nosotros y no debemos temer mal alguno. Hemos escuchado en la palabra y en predicaciones que muchas veces someternos a un valle de sombra o de muerte es parte de un proceso que tenemos que pasar. Y Dios nos permite pasar por estas situaciones, primero, para que crezcamos y segundo, que confiemos en Él. Porque si vamos a pasar siempre por la cerita de cemento, pues hay que pasar por las piedras, por los tropiezos, para que tú puedas decir al final, yo andé un camino tenebroso, pero yo sentí que Dios siempre estuvo conmigo y me hizo llegar al lugar y crecí en el proceso. Otro de las imágenes es la vara. Esto pues está asociado a disciplina y protección. La vara y callado eran instrumentos usados por los pastores con dos fines. El primero era protección para cuando venían las fieras, era un arma, y el segundo uso era para enderezar el camino de las ovejas y en algunos casos disciplinarlas cuando repentinamente se salían del camino. De la misma forma, el buen pastor en ocasiones debe disciplinarnos porque somos ovejas que quieren hacer su propia voluntad. La disciplina de Dios es provechosa y la hace porque nos ama como uno de sus hijos. Esta parte pues siempre es un poquito fuerte para muchos cristianos, pues coger corrección y más a nosotros los latinos, pero los que nos hemos sometido a la corrección del Señor, ya sea por una palabra que llega o ya sea porque estamos leyendo o porque sea que una persona que de verdad nos quiere y quiere nuestro provecho en crecimiento espiritual, nosotros nos enderezamos porque no hay una cosa peor que tú estar en algo malo y quizá no lo sepas porque estás ignorante o lo estás haciendo a sabiendas y no tienes a alguien que te diga, mira, no, por ahí no va. Como dice nuestro pastor, watch out, por ahí no ese no es nuestro destino ante el reino de los cielos. Otra cosa que se ve es la mesa. La mesa es representativo de la comunión. Ahora el salmista David ha cambiado la figura de pastor para usar la figura de anfitrión. Él se presenta como un anfitrión que nos sirve una mesa con alimento. Incluso, con él se refiere a Dios. Incluso a pesar de tener angustiadores alrededor nuestro, él como anfitrión quiere tener comunión con nosotros, nos sirve la mesa a través de la palabra de Dios y espera que nos alimentemos bien a pesar de los problemas y dificultades que nos angustien. Este punto que está establecido en este salmo, que es la mesa, últimamente he escuchado al pastor hablar esto varias veces, lo fácil que la gente se despega de estar en grupo, en congregarnos. Cuando Dios prepara una mesa, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como uno
por cualquier cosita pierde este banquete. En este salmo está puesto que dice: aderezame de mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y algunas veces cuando estamos en presencia de los angustiadores no podemos tomar la fácil que es no congregarnos. Yo lo digo esto con mucho respeto porque muchas veces hemos tenido esa necesidad, si lo podemos decir, de que no pude ir a la iglesia por alguna razón, pero nos tenemos que cuidar de que esto no sea, que sea una decisión tan fácil como, pues no voy, o no voy. Y esforzarnos a encontrar el buen significado que es de venir a congregarnos. Cuando este salmo nos dice que Dios prepara mesa delante de nuestros angustiadores, eso es un gran privilegio que debemos tomar en consideración cuando venimos aquí, a congregarnos como iglesia. Otro de las imágenes es el aceite. Dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Como ven anfitrión, Él derrama aceite en nuestra cabeza. Este aceite es una representación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento los reyes y sacerdotes eran ungidos para ejercer la tarea encomendada. Y esta unción era una representación de la autoridad delegada por Dios y de su poder. La figura de la copa rebosando denota la plenitud y gozo que trae la obra del Espíritu Santo, amén, en nuestras vidas. Una persona que es guiada por Jesucristo experimenta el poder de Dios, su gozo y plenitud a través de las obras del Espíritu Santo. Otra imagen o palabra que se expresa ahí es el favor. Esto es todo lo contrario a lo que hacen las personas hoy en día. Todo el mundo está detrás de la bendición, sin embargo, los que son guiados por Dios son perseguidos por ella. Son personas que tienen el favor de Dios, como por ejemplo José, quien todo lo que hacía prosperaba y donde llegaba contaba con el favor de Dios. Y como último, también se habla de una casa, que eso significa permanencia. Una persona pastoreada por Jesucristo permanecerá en el Evangelio. Es un creyente que su lámpara está encendida en todo momento y tiene aceite en sus lámparas. Este salmo nos motiva a permitir el pastoreo de Jesucristo por todos los beneficios que recibimos. Permitimos su pastoreo cuando dejamos que nos guíe a través de su palabra y nuestras decisiones son tomadas en cuenta de acuerdo siempre a la voluntad de Dios. Con frecuencia los salmistas, esto es un análisis que estamos haciendo, con frecuencia los salmistas emplean imágenes poéticas para expresar lo que se desea comunicar. El Salmo 23 es un buen ejemplo de eso, para ilustrar la relación de Dios con su pueblo. David usa la figura de Dios como su pastor, mientras la vara es regularmente relacionada con castigo, a menudo se usó para correcciones delicadas. Un pastor podía punzar a una oveja obstinada y evitar así que se fuera por caminos extraviados. Así cuando David escribe: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, está describiendo la protección y el cuidado de Dios. Cuando estábamos viendo el video, estábamos viendo cómo él estaba explicando que el pueblo judío hacía poemas. El poema, pues, cuando uno hace, yo no sé si aquí hay personas que escriben poemas, pero cuando uno escribe un poema y uno ve cómo eso se escribe, uno dice, ¿qué talento tiene esa persona para con palabras describir algo que te pone a hacer una película en la mente? Si están hablando del amor, están hablando del mar, están hablando del día, están hablando de algún pariente o algo, usan unas imágenes y unas cosas. Como describimos la palabra de los salmos, es alabanza con instrumento. O sea que tenemos que imaginarnos cómo David empezó a hacer estos salmos y incluyéndole música, ¿verdad? Cómo él ponía música y trataba de buscar palabras para agradar a Dios. Toda esta cosa requiere sacrificio, requiere esfuerzo para hacer algo. Yo creo que uno no hace una poesía para como quien dice, para Juan de los Parlotes. Si uno va a dedicar a hacer una poesía o algo
es porque a alguien le interesa, a alguien de verdad le importa y de verdad pues quiere que ese legado quede para que otra persona que lo lea pueda sentir lo mismo que estas personas. Yo voy a poner un video, un audio, un momentito. El audio está en otro idioma, entiendo que debe ser de lo que hablaban los judíos, pero yo quiero que ustedes, eso que ustedes van a escuchar es un cántico con una lira, o no sé si se le llama así, como una pequeña arpa, y quiero que se imaginen, vayan leyendo el capítulo 23 según lo que está diciendo, porque lo que está en ese audio es el Salmo 23, pero está cantado en el idioma que lo hizo David, entiendo yo, y con una música. Así que yo voy a dejar al equipo que ponga el audio y que mientras lo escuchen vayan leyendo el Salmo 23. Adonai Roi lo echsar Bineot deshe Yarbitseni Al menucho Yinaleni Nafshi shover yancheni B'maklei tzedek leman shemo Gam kelech begei tzar mavet Lo irara ki ata imadi Shivtecha umishamtecha Ima yinachamuni Taruch lefanai shulchan Neged zorerai Desham tava shemen roshi Kosirevaya Ach tova chesed Irdefuni kol yemei chayai Veshavti bevet Adonai Leorech Yamin. Yo no conozco ni una palabra de ese idioma, pero transporta a uno. Se está imaginando a un David al frente de sus ovejas, haciendo ese poema y cantándolo y tocando a la misma vez. Estoy bien seguro que en esos momentos él debe haber estado completamente pacífico. No importa quizás lo que estuviera a su alrededor, él estaba. Sí. Sí, que por eso ese tipo de salmos y de la forma en que él lo cantaba, se le conocía, a Rey David se le conocía como el dulce cantor de Israel, por ese tipo de salmos que él expresaba. Le decían el Samir, que significa dulce cantor. Muy bien. Yo lo escuché varias veces y todas las veces que escuchaba yo sentía tranquilidad en mi corazón. Ok,
Vamos entonces ahora vamos a brincar al Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51. Así que lo buscamos y me avisan. Ya está corriendo bastante el tiempo. Y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, eso subráyelo bien, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por juro en tu juicio, por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Una vez leído este capítulo de los Salmos, tenemos que preguntarnos, ¿cree que conocer el contexto sobre David y Betsabé le puede ayudar a entender este Salmo? Este Salmo está relacionado a esa parte de la vida de David. Ustedes conocen la historia. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 11. Yo puedo leer un poquito para los que no encontramos varias cositas ahí interesantes y podamos entonces ver que después que él hizo todo lo que hizo, cómo entonces él puso en poesía o puso su forma de pensar en este capítulo. Dice 2 de Samuel 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que Dios envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, ya ustedes saben toda la maquinación que él empezó a hacer, para que entonces él pudiera ir que el esposo se fuera donde la mujer. Y resulta que Urías, pues lo que hizo fue que se quedó, no fue allá. Urías, pues, esto ya el pastor había hablado de esto, cómo él, la persona, pues Urías estaba tan entregado a serle fiel a Dios y estas cosas que pues lo mantuvo en las entradas.
En el versículo 11 dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces, pues, David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió, yo veo esto, y a Urías lo usaron hasta de mensajero para su propia desgracia, bendito. Escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en el más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Entonces, ahí vamos a brincar al versículo 26 que dice, oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Yo subrayé eso último, fue desagradable ante los ojos de Jehová, porque prácticamente esto es la molestia más grande que puedes hacer tú cuando cometes pecado. Es que no haces cosas desagradables ante los ojos de Dios. Y más cuando sabes que eso le desagrada a Dios, entonces lo haces. Así que definitivamente ante todo este enredo de pecado, él llegó al punto de entender que el pecado no agrada a Dios y nada pasa desapercibido ante él. ¿Cuál es el tema principal de este salmo? El arrepentimiento, la purificación, la inconformidad con uno mismo. Solo Dios puede restaurar ese dolor y esa caída. En la primera de Juan capítulo 1, del 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decidimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso está, repito, en Primera de Juan, capítulo del 5 al 10. La pregunta que nos estaban haciendo es cómo es que uno al leer esta historia e inmediatamente se pone a leer el Salmo, estamos viendo a un David completamente destruido, primero por temor a Dios y segundo porque él sabe que está mal, que lo que él está haciendo no es lo que él está acostumbrado a hacer de agradarle a Dios. Él sabe que Dios lo puso ahí en una posición, fue escogido, y por hacer esto, tirarse esa maroma, pues va en contra de sus propios principios y va en contra de lo que Dios quiere. Este salmo yo lo puedo entender como una descripción del pecado en nosotros. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestro espíritu? ¿Cómo es que qué hace el pecado en nosotros y qué tenemos que hacer con el pecado
para que no nos afecte tanto y que podamos seguir hacia adelante. Porque ciertamente hemos tropezado con piedras pequeñas, grandes, gigantescas, pero el amor de Dios es tan grande que nos da la oportunidad para que nosotros siempre tengamos la alternativa de tener una mejor vida. Así que este capítulo 51, cuando yo lo leí, pues yo dije aquí, pues, me doy cuenta del daño que hace el pecado, cómo puede comerse a uno por dentro, como uno dice, porque uno sabe a quién le sirve y uno sabe que por nada del mundo él haría unas cosas así contra nosotros, de cosas grandes, grandemente malas Él nos ha sacado y nos ha puesto en sus caminos por gracia, y nosotros tenemos que con este salmo descubrir que nosotros no estamos hechos para que el pecado nos consuma. Y que en este salmo, como dice, tenemos la alternativa de que si vamos con un corazón a aprovechar ese sentimiento porque en realidad ir a pedir perdón sin ningún resentimiento, yo no creo que eso sea un arrepentimiento genuino, sino decir, Señor, mira cómo estoy, esto de verdad que me ha destruido, yo no pensé que te iba a fallar de esta forma, esto no va para nada en todo lo que tú me has enseñado, yo necesito que tú me limpies, yo necesito que tú pongas dirección en mí otra vez, yo necesito que la vara otra vez la pongas y me pongas en el lugar. Constantemente, como dice David, constantemente, yo sé que solamente tú eres el que me puedes hacer blanco. Y el pecado, como dice el Salmo, yo te estoy faltando a ti, solamente a ti. De aquí vamos a brincar al otro salmo, pero ya eso va a ser para la próxima clase. Así que esta ha sido la parte por la noche de hoy de mi parte. Así que el otro jueves pues continuamos con la segunda parte de la clase y dejamos por aquí a nuestro pastor. Tremendo, gloria al Señor. Una de las características poderosas que tiene David, el arrepentimiento, porque mucha gente, muchas personas, pues sí, llegan a su mente que hicieron algo mal y piden perdón, pero no hay arrepentimiento, ¿ves? Y el arrepentimiento viene con un dolor y un peso grande en nuestro corazón de algo que hicimos que sabemos que no estuvo bien. ¿Ves? Que cometimos algo en contra de Dios. Y si el arrepentimiento o lo que tú o yo sentimos no es un dolor tan grande, pues miren, de nada vale. Pero cuando sentimos ese dolor y ese peso que al que le fallamos fue a Jehová Dios y lo hicimos en una forma agresiva, entonces pues ese perdón es recibido. David tenía esa virtud. Él cuando reconoció que lo que había hecho era sumamente grande, se postró y empezó a llorar. Y le pidió perdón al Señor, había arrepentimiento, había dolor, había tristeza. Pues cuando hay una persona que dice, bueno, perdóname y brega con eso, pues mire, eso no es un arrepentimiento, ¿ves? O si te lo hacen como medio hostil, con enojo, brega con eso, pues no es el arrepentimiento, es que te dé un dolor tan grande en tu corazón que le fallaste a Dios o le fallaste a una persona. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que usualmente cuando vamos a un entierro, leen el Salmo 23. Y el hermano Luis lo explica de una forma tremenda, no sé por qué, porque usan ese salmo, porque ese salmo habla de descansar, pero no de un descanso por muerte, sino un descanso por cansancio, por trabajo, y descansamos en los lugares donde el Señor nos pone para que luego reiniciemos nuestro trabajo. Y a mí me da cada vez que yo voy que algún pastor o líder dice, vamos al Salmo 23, pero ¿qué relación puede haber una cosa con la otra? Cuando se lee y lo coges, pues esa palabra y como literal, que lo que está diciendo descansar tiene que ver con descansar de muerte. No, siempre el Señor te va a decir descansa, pero es para que inicies nuevamente el camino y iniciar haciendo el bien, porque todo lo que Dios quiere en la tierra
todo lo que quiere Dios para nosotros en la tierra de los vivientes es que tengamos una transformación, un cambio. ¿Ves? Y que empecemos a dar buenos frutos, porque de nada vale que uno se muera en una actitud de canuto, en una actitud de maldad, en una actitud de odio, porque no vas a llegar al reino de los cielos, te vas a ir al infierno. Por eso el Señor nos dice, ponte, descansa, y cuando pases por el valle de la sombra, el valle de la muerte, yo voy a estar contigo y te voy a llevar a lugares. ¿Ves? El problema que nosotros tenemos es que a veces usamos todos estos salmos y que son buenísimos, pero no le prestamos la atención que debemos de prestarle. Y ese cántico, hermano, trate de en su casa. Yo sé que la gran mayoría de aquí tiene la facilidad de esta nueva tecnología, YouTube y todas estas cosas. Baje cánticos que son salmos en estos tipos de idiomas, y lo hay también en nuestro idioma. Cuando usted comienza a escuchar estos cánticos, que muchas veces son cánticos, lo que las muchachas hacen de las danzas, mesiánico, usted se transporta es una cosa bien hermosa que nos dan, es algo bien espiritual. Bien espiritual. Y les recomiendo, si pueden entrar y conseguir René González en Jerusalén, se van a espaciar. René González fue a Jerusalén y allí grabó un disco en una forma magistral. Y a veces yo en casa, cuando me quedo solo, lo pongo y llego al tercer cielo. Y lo que canta son salmos para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Pues ya nos vamos, y el jueves que viene pues seguimos con esto de los salmos. Le damos gloria al Señor. Mire, estas cosas pueden ser un poquito tediosas, pero son interesantes y nos ayudan a nosotros comprender la Biblia. Hay por ahí un señor que escribió un libro que dice, wow, qué interesante es la Biblia. Para que usted pueda decir, wow, qué interesante es la Biblia, tiene que leer la Biblia y meterse en cada uno de esos episodios para que usted vea que le va a conseguir algo a la Biblia maravilloso y excitante. Pues ya nos vamos para nuestros hogares, sin antes decirle que el domingo a las 10 de la mañana están todos invitados para que compartan con nosotros un momento bien bonito, adorando.